Bueno amigos de Cajón Retro, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hacía rato que no estábamos en convenciones de juguetes y videojuegos, mi preferido y lo preferido de la mayoría de ustedes que me siguen. Así que ahora estamos en Florida Toy Show, uno de los, a mi criterio, organizadores de eventos más grandes en el estado de Florida, el buen Jeff. Vamos a ver si tenemos suerte de encontrarlo, es quien organiza este evento. Lleno de juguetes, a primera vista ya veo Transformers, Tortugas Ninjas, Power Rangers, Mazinger y muchísimo más. La propuesta es la de siempre, ya lo saben. Acompáñenme. Bueno, arrancamos con esta cacería, amigos. El primer puestito donde estoy parando tiene acá muchos juguetes sueltos. Después allá tiene otros cerraditos, vintage, vamos a chequear. Pero empecemos a mirar un poquito qué es lo que hay por acá. Encontramos al jardinero Willy por $10 suelto. Entiendo que está completo, solamente venía con esta jarrita de... no sé de qué, pero tenía con una jarrita y su escopeta. Esto es de 2002. $10 el jardinero Willy. Acá tenemos al, si mal no recuerdo, superintendente Archundia. Otros $10, también año 2002. Tenemos un Bob Patiño a $12, que acá ya viene con la bomba atómica, si recuerdan ese capítulo. Esto también es año 2002. Y veo, bueno, la verdad es que esta caja que están viendo acá es completa de los Simpsons, así que no sé si venimos a decir que está la línea completa, pero cualquiera que le gusten los Simpsons puede venir a revolver un poquito acá. Este era el hermano de Homero, ¿cierto? Camarógrafa estrella, vamos a poner a prueba sus conocimientos. Oh, el hijo de Burns. Me equivoqué. Bueno, el hijo de Burns vale $10. Ya, hijito. Y también es del año 2002. Vamos a pasar la cajita de al lado. Mirá lo que hay acá. ¿Te acordás el nombre de este? Yo lo tengo. Ah, la camarógrafa estrella no pasó la prueba. Un Munra incompleto, $15. Pero igual está en buenas condiciones, solo que le faltan los accesorios. A ver qué hay acá. Mirá qué buena esta tortuga ninja. $60. Esto es año 91. Tiene su banderita, tiene su casco y un montón de accesorios que ahora vamos a mostrar. ¿Te acordás de esto? Mirá, las gárgolas. No me acuerdo si el nombre del show era Las Gárgolas, pero estaba bueno ese show. Somos defensores de la noche. Somos gárgolas. Gargoyles. Duró como medio poco en Argentina. Esto es del año 95, $30. De las convenciones que vengo recorriendo es la primera vez que me encuentro con esta figura. Muy bueno, che. Vamos a mirar otra tortuga ninja. Mira, $20 con todos sus accesorios. Y acá estamos hablando de año 1990. Así que una cajita bastante vintage. Déjame ver si encuentro alguna otra curiosa. Oh, esta es curiosa. $16. Sí, acá encontré algo que me parece curioso, ¿no? No es algo que se encuentra en todas las convenciones. Son libros, creo que son todos libros de colorear. Mirá este de los Transformers. Libro de colorear. Obviamente alguien estuvo pintando, pero la mayoría está vacío. Y esto es del año 1985 por $5. Y tenés tu librito. No digo que lo vayas a colorear, pero si sos coleccionista como yo, probablemente te lo lleves. Necesito más. Acá otro de los Power Rangers, también para colorear. Y esto es del año 1994. A ver si tiene algo pintado. No, este no tiene nada pintado, qué bueno. Acá hay otro de los Power Rangers. También para colorear, mira, hay dos de este. $6. Pareciera que tampoco tiene nada pintado. Estos son del año 94. Hay uno de los Looney Tunes, $5. Esto es del año 95. Y volvemos al de los Transformers. Me pareció curioso mostrar esto, ¿no? A los coleccionistas esas cosas nos gustan. Y después acá hay una... Bueno, tiene varias figuras cerradas, ¿no? Pero la que me llamó la atención a mí es esta de Transformers. Esto es del año 2003. Si no estoy equivocado. Sí, exacto, es del año 2003. Es Track. Ahí está, en su cajita, cerrado. $55. Bueno, y algo que nos encanta a todos nosotros, videojuegos. Me encontré con esta mesa solo de videojuegos, saben que esto es lo que más me encanta. Así que vamos a mostrar un poquito lo que hay acá. Tenemos Nintendo 64 con joystick rojo, por supuesto, funcionando
Ahora está en muy buenas condiciones, $80. Acá tenemos un Super Nintendo en caja, la caja está impecable. $300. PlayStation 3 por $100. Cerradita. Tenemos PlayStation 1 en caja, cerrado también. Y el PlayStation 1 está $120. Wow, qué bueno que esté en caja y tiene sus manuales, así que súper bueno. Vamos a mirar un poquito de los juegos de Super Nintendo. Slamsters vale $30. Este es un super clásico, el Super Ghosts and Ghosts. Este es $20. Clásico de clásicos. Oh, mirá qué bueno. Final Fight 2, $50. Double Dragon por $25. Definitivamente esta cajita vino preparada para lastimar hoy, Súper clásico. Fatal Fury. Y este está $15. Clásico de clásicos. Vamos a cambiar de cajita y vamos a pasarnos a GameCube. Mirá qué bueno. El Medal of Honor de GameCube. Su cajita. Los 2 discos, manuales. $15. Completito, te lo llevas con los 2 discos. Sus manuales. Este juego a mí me gustaba, el Reign of Fire, también completo con su manual. Esto está $10. La mayoría de los de GameCube acá van de 10 a 20, $25 el más caro. No veo ningún otro súper clásico, pero podemos agarrar este que seguro lo conocen, o por lo menos es algo un poquito más conocido de lo que está acá, que es el Star Wars, la batalla de los clones. Y este también vale $10. Lo bueno es que están completitos con sus manuales. Acá hay tonelada de juegos de Nintendo Wii y de Nintendo 3DS, pero me voy a saltear eso y voy a pasar a algo un poquito más viejito, PlayStation 2 y PlayStation 3. A ver qué hay acá. Voy a agarrar 3 clásicos. A este juego le he dedicado, no sé, si sumo la totalidad de horas, años, calculo. $10 el Final Fantasy X y tiene su manual, su disco, lo llevas completito. Spider-Man entonces vale $10. Lo bueno que me gusta es que, la verdad que los precios están buenos, un manualcito. Lo llevas completo. Lord of the Rings, otros $10. Y agarremos 2 de PlayStation 3. Oh, mira, el Crisis 2 de PlayStation 3, $5. Con su manualcito. Como verán, la pequeña del cajón retro ya está empezando a aprender sobre clásicos y precios. Uno de los mejores juegos de Batman, el Batman Arkham Asylum, $5. La verdad que los precios que tienen acá están muy buenos. Ok, como curiosidad, mirá lo que tienen acá. Tienen este mini Gran Arcade. En este caso con una versión del Galaga, súper lindo. Esto vale $200, se enchufa a la corriente y ahí tenés tu Galaga, ¿no? Lindo, lo puedes poner en un escritorio. Bueno, y como joyas en este puesto, como las 2 mejores ítems a mi criterio que encuentro. Mirá, de los primeros juegos de mano que hizo Nintendo, en este caso el Donkey Kong 2 y acá el Donkey Kong 1. Esto es de 1982. No recuerdo el año del Donkey Kong 2, así que lo voy a agregar en la descripción del video. Ambas consolas funcionando, $200 cada una, con su cajita, con su manual. Tenés tu juego de mano de 1982. Bueno, estamos en otro puestito, nuevamente caras conocidas. Ya de tanto visitar convenciones empiezo a conocer a la mayoría de los vendedores. Este es el puesto del buen y musculoso Armando, que está ahí atrás. Él se dedica más exclusivamente a juguetes y videojuegos. Así que vamos a chequear, ahí lo tenemos a Armando. Recién Armando me contaba de una súper curiosidad que tiene el día de hoy acá en el puesto. Hola, fantástico canal. Estoy siguiéndolo desde que me entrevistó la última vez, viendo todos sus videos. Esto es uno de uno. Es un dibujo que hizo el artista sobre un cómic, que era el Free Comic of the Day. Él hizo el dibujo, lo firmó. El valor, no se sabe, lo que quieran pagar. 2013. Ya tiene 11 años. Si no se vende hoy, pues seguirá ahí para que siga cogiendo valor. Hoy yo lo vendería en 380. Aproximadamente 380 hoy. Esta es Gold. Gold significa que es lo máximo que puedes coger y que es uno de uno. Autografiado y verificado que es el autógrafo del artista. Bueno, eso lo cogí en un punch up, increíblemente. Alguien fue, paneó esto. No me alcanzó para el de Stan Lee. Había uno de Stan Lee. Sí. Pero querían $1000 por él. Vale y lo vale más. Es uno de uno también. Es un cómic firmado por Stan Lee con un pequeño dibujito de la carita de Spider-Man. Pero no me alcanzó
y cuando regresé a comprarlo ya no estaba, pero ese sí me lo llevé del pawn shop. Pero pagué bastante por él. No voy a decir cuánto, pero pagué bastante. Está bueno compartir de dónde, ¿no? Porque gente dice, che, pero todo eso que vende, ¿de dónde lo sacan? No, en este caso fue de un pawn shop, esta pieza. Hay que tener conexiones. En este tipo de negocio de los coleccionables siempre es bueno tener conexiones, ser amenos con las personas. Si es algo que tú no puedes usar, a lo mejor yo lo puedo usar. Si es algo que yo no puedo usar, tú lo puedes usar. Y así entre las conexiones todos nos ayudamos y así como podemos conseguir la mayoría de los items, de los objetos que tengo aquí, de los juegos, de los juguetes, de los cómics que tengo aquí. De esa manera. Excelente consejo y algo que me gusta y empiezo a contar en el canal es, me gusta ver cómo progresan latinos viviendo lo que les encanta acá en Estados Unidos, ¿no? O sea, se puede, muchachos. Prácticamente sí, yo solo vendo cosas online y hago las convenciones de vez en cuando, no siempre. Y te alcanza para vivir, no te vas a hacer millonario, pero te alcanza para vivir. Todo el mundo puede hacerlo. Y encima disfrutas de lo que haces. Lo amo. Trabaja de lo que amas y nunca trabajarás en tu vida. Nunca trabajo. Bueno, Armando. Muchísimas gracias por pasar por el booth. Gracias, loco. Cuídense. Bueno, quería liberarlo a Armando porque hoy está bastante ocupada la convención. Pero vamos a mirar nosotros juegos que él tiene acá. Acá tenemos PlayStation 2, PlayStation 4, Xbox 360 y PlayStation 3. Spider-Man 2. No tiene manualcito, $5. Harry Potter. El Harry Potter está $5 también. Este se siente pesado, ¿sí? Tiene su manual también. Vamos a ver qué otros juegazos tiene el buen Armando acá. Mirá, Mr. Mosquito. ¡Ah, lo sabía! $100. Esta es una pieza un poquito más difícil de encontrar. Y veo que está bien guardadito, así que... Xbox original. Acá tenemos The Nightmare Before Christmas. Y este no le veo... $25. Y, mirá, bueno, acá me pasé a Xbox 360, ¿no? Pero el Assassin's Creed. Muchachos, si no conocen este juego, se los recomiendo. Les recomiendo toda la saga, pero... este, para mí, el mejor de todos. $5. Bueno, amigos, me encontré con una maravilla. Definitivamente es una maravilla. Supongo que cualquiera de los suscriptores que me siguen se acuerdan de Basuritas. Basuritas, la línea de figuritas. Bueno, en este caso está en inglés, ¿no? Son los... Hey, what's up, man? Good, yourself? Son las cosas de la televisión en vivo, ¿vieron? Este vendedor tiene una caja de figuritas, de basuritas, totalmente cerrado. Todos los paquetitos, la verdad que hasta con miedo lo estoy agarrando, están cerrados. Ahora les voy a mostrar los paquetes, pero voy a apoyar la caja en la mesa. Y vienen, bueno, no sé cuántos paquetes, ¿no? Pero están todos acá. Y venían con un chicle también estas figuritas. Así que cerradito, esto vale $275. Tiene otra caja más, no sé por qué esa vale 300, pero bueno, ahí está. Realmente, esto sí, pieza bien única. Bueno, encontré otra figura que me resultó atractiva a la vista. Me hace acordar a los VR Troopers. En este caso se llama Super Dictador. Pero es muy parecido a VR Troopers. Ahora voy a compararlo con internet. No encuentro el año en la caja, pero digo, esto tiene que ser de los 80s. Así que me pareció interesante, $50. Bueno, y seguimos encontrando más tesoros. En este caso estamos en el puesto del buen Joyce, que tiene un nombre bien particular. Su tienda se llama Joyce Vintage Vomit. Y vamos a centrar la atención acá en esta caja en particular. La voy a abrir sin pedir permiso a nadie. Mentira, pedí permiso. La voy a abrir y voy a mostrar, mirá esta maravilla. He-Man completito. Hacha, escudo, pechera, espada, $125. Acá tenemos un Faker por $80. Lo mismo con espadita, con su pechera. Mirá qué lindo que está. Por supuesto, estamos hablando de la línea vintage, años 80. Grizzler con su arma, $125. También tiene la pechera. Lo más común que se pierde siempre en estas figuras, las pecheras, porque los enganches son muy finitos, muy blanditos. Skeletor también completo. ¡Wow! Tienen todas las figuras completas. $85.
Orlac, 125 dólares. Mirá qué bueno que está. Muy bueno, también completo. Mirá lo que hay acá. Y tiene su... ¡Wow! Mirá lo que hay acá. 125 dólares. Una de las figuras principales de halcones galácticos, ¿eh? ¿Qué tal? Ok, acá esta siempre es una figura bastante compleja de conseguir. Esto es Wonder Bread He-Man, que sería en verdad la primera versión con el... Fíjense, el color de pelo es distinto, las botas son distintas, el cinturón es distinto. Este sería He-Man antes de convertirse en el He-Man rubio que nosotros conocemos. Su nombre era, o sigue siendo, Wonder Bread He-Man. Y es una figura que siempre es carísima. En este caso está $1.500. Las he visto de $2.000, de $2.500. Y ni hablar de si está graduada, ¿no? Ok, mirá, figuras interesantes. Tiene Flash en este caso se llaman Super Powers. En español creo que esta lo era la línea de los super amigos, me parece. $300, pero bueno. Lo mismo que el Guasón, están en su blister. Son figuras que están graduadas, así que por eso son más costosas. No, en este caso vale $300 cada una. Recién les hablaba del Wonder Bread He-Man. Acá hay otro Wonder Bread He-Man, $3.250. Es una figura de He-Man antes de convertirse en el He-Man que nosotros conocemos. Y viene con su hacha, viene con su espada. Che, mirá, se está convirtiendo últimamente en un punto de atención para mí, los super ratones. Mira, acá tenemos a Modo y a Throttle, $100 y $80. Dos figuras de los años 90. Déjame decirte exactamente del año 93, ¿sí? Y mira lo que hay acá, un Webstore. No está graduado, pero no importa, igual está cerradito en su blister. Esto es de 1983, todavía sin abrir, $300. Creo que si compras esto y lo graduás, capaz que se va como a los $1.000. Wow, está impecable la cajita. Y voy a mostrar uno más. Mirá, $125. Tenés esta versión de Leono con lo que queda de su blister. Y bueno, viene con su arma, viene con su guante, su espada. Así que ahí tienen un Leono, $125. Bueno amigos, entonces acá estamos en el puesto del buen Derek. Ya es una cara conocida, amigo del canal, y veo que tiene todas maravillas, así que interesante para los que salen de cacería. Pero vamos a escuchar de él qué items nos tiene para mostrar, items bien curiosos. Alright, my friend Derek. So I see all wonderful items as always. So what do you think we can highlight? What's the most crazy? This is a really cool piece. Ooh. It's a 1987 10 back Ninja Turtle. Got the fan club insert, soft head, nice flat Yep. card. So this is really nice. Excellent. Yeah, this is very rare, and this is $175, guys. The Polly Pockets are always nice. Polly Pockets. This one's complete with the two skaters. Yep. You can put the skaters on the ice and they skate around. It's very hard to get a complete Or one. they go up and down the elevator at the mall. Yeah, we have Polly Pockets in Argentina. What's the price of the Polly Pockets? 50. $50, guys. This Ooh. is the Last Jedi Star Wars Destroyer. It was a shared kind of thing with Verizon and Topps. This is only given to Verizon customers. Amazing. Verizon people who work for them, and at like the premiere of The Last Jedi. Very rare. Yeah, it is. I never saw one in person. Has all the instructions for their little AR experience. Where did you get it? My brother worked for Verizon. Oh, because it's a hard one. Yes. Yeah, pretty cool, man. Pretty cool. And then the biggest one, the Motu. Oh, look at that. This is the chair. This is the chair Look at that. and table set. 1985. Man. And this is $1,000? $1,000 pending. Someone's already bought it, so they're picking up Oh, today. wow, congratulations. Oh, Yes. man, that's amazing. Entonces, miren, tenés tu sillita de Masters of the Universe. Por razones obvias no me voy a sentar. Y la mesita, ¿no? Para los nenes chiquitos para ir para que jueguen. $1.000, original de 1982. 1982, you said, right? 85. De 1985. ¿Me siento o no me siento? Nada, vamos a dejarlo para otro día. Amigos, si alguno está interesado por alguna de estas curiosidades que están viendo, lo pueden encontrar al buen Derek online. Sí, lo contactan ahí, le dicen que van de parte del Cajón Retro y seguro que los atiende de manera excelente.
Bueno amigos, caminando por las convenciones me encuentro con un amigo, un suscriptor del canal. La verdad que me hace sentir súper bien, ¿no? Que alguien que me conoce por los videos que hago me pare y diga, ¡hey, el cajón retro! Y que no esté enojado ni diga, ¡qué feos tus videos! Creo que le gustan, ¿no? Pero voy a dejar que te presentes. Pues mi nombre es Luis, tienda es Retro Toys and Collectibles Sí, Luis, ¿y de dónde sos vos? de Puerto Rico. Puerto Rico. Y escúchame, ¿vos vivís del coleccionismo o es algo secundario? No, lo hago part-time y yo me dedico a recursos humanos, esa es mi profesión. Ajá. Pero siempre he coleccionado desde niño. O sea, Siempre me tienes tu gustaban trabajo cosas principal antiguas. como yo y aparte hacemos algo con el hobby que si podemos generar un poquito de dinero también buenísimo, bienvenido. Exactamente, para mí es más diversión que nada. Me Excelente. divierto, colecciono, intercambio con la gente y así. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué es tu top de figuras para coleccionar? ¿Qué es lo que más te gusta? Número 1, Micro Machines. Micro Machines. Una pared llena de Micro Machines, Ok. un stand lleno de Micro Machines. Segundo, Motu. Motu, ahí tenemos un amor en común nosotros. Eso es así. Che, voy a querer que me pases después un video o foto de tus Micro Machines, ¿eh? Sí, absolutamente. Me encanta, no tengo nada de colección, pero lo aprecio de otros coleccionistas. No, claro, claro. Así que excelente, loco, y buenísimo encontrarte por acá. Y el buen Luis me trajo un presente que la verdad que otra cosa que me hace sentir muy bien y quería que quede registrado en la cámara, ¿no? Es un lindo momento. Un reloj retro. Un reloj súper retro, Como decimos en Puerto Rico, ochentoso. digno varios para el textos. cajón retro y encima no Tiene- tengo reloj, así Tiene, que tiene hasta el olor a metal viejo. qué grande. Lo vas a qué- tener, y es nuevo. Es Sí, nuevo. hermano. Le sacas el sticker, o sea, este es nuevecito, Wow. pero es viejo. Hermano, muchísimas No, gracias. un Loco. placer. Un placer conocerte, verte en persona Igualmente, y igualmente. seguimos hablando online. Chequéenlo, síganlo en sus redes sociales. Tengan ítems de mi buen amigo Luis. Gracias. Gracias. Bueno, sigamos mirando un poquito más de videojuegos. ¿Cuánto hacía que no encontramos una convención tan llena de videojuegos? Mirá, controles de... $25 el control de Nintendo 64 amarillo, otros 25 el control en rojo. Y después tienen, bueno, también en azul, otros 25. Y si no, en rojo, el que es un poquito transparente, que es una edición especial, un poquito más caro, 45. Muchos juegos de Game Boy, de Game Boy Color, de Game Boy Advance. Toda esta cajita de acá es de Game Boy y Game Boy Color. Vamos a mirar, no sé, al azar. Agarro esto. $2 un juego de casino de Las Vegas. ¿Saben qué? Voy a ponerlos acá. Así les hacemos un close-up y ustedes pueden ver lo mismo que miro yo. Bionic Butler por $15. Dexterity por $6. El juego de NASCAR, otros $6. Y el Motocross Maniacs por otros $10. Ahora pasamos a uno de Game Boy Color. El juego de BMX, el de bicicletas, está $6. Y NASCAR para Game Boy Color, otros $12. Pasemos a Xbox 360. Tienen bastante en la parte de acá abajo. Bueno, la mayoría de los juegos están $8. Voy a agarrar este pilón así, mirá. El Fuse por $5. El Medal of Honor, juegazo en todas las plataformas. En este caso es para Xbox original por $8. Hockey sobre hielo, versión 2007, $4. El BioShock. BioShock tiene una historia bastante particular conmigo. Yo creo que duré 25 minutos jugando este juego. Soy bastante cagón. Yo soy muy cagón. Medal of Honor, European Assault, este está $12. En este caso, Game Boy, en versión blanca. Para los que no sepan, en verdad, Nintendo no hizo una versión blanca de Game Boy Color. Esto es algo, es un aftermarket, ¿no? Pero sí las piezas de adentro, el mother que tiene, es el original. Es decir, es un Game Boy solo que tiene una nueva carcasa, en este caso blanquita. Y tiene una particularidad, mirá, la pantalla, esto tiene todo upgrade, es touchscreen. O sea, le hicieron un upgrade bastante lindo, ¿no? Este Game Boy cuesta $200. Game Boy Advance, que también tiene la pantallita como el que les mostré recién con touchscreen, el Game Boy Advance está $210. Pero acá en Estados Unidos te ponen OBO. ¿Eso qué significa? Or Best Offer. Significa que ellos te lo venden a $200, pero es que escuchan ofertas. Acá lo mismo, una edición con aftermarket de Pokémon, $200. En este caso es un Game Boy Advance. Y otro Game Boy Advance por otros $200. Los 4 Game Boy Color tienen pantalla nueva, pantallita de LED, que está muy buena, así que se ven mejor de lo que se veían originalmente sacados de la cajita. Así que bueno, ahí tienen una idea de los precios.
Bueno amigos, un stand absolutamente curioso. Encuentro estos bustos, estas figuras súper bien hechas. Y estoy acá con el buen... what's your name? Luis. Luis, you speak Spanish? Sí. Nos pasa bastante a menudo esto. Veo estas figuras súper buenas que tienen una particularidad, pero voy a dejar que el buen Luis nos cuente sobre su negocio, el nombre de su empresa, qué es lo que hacen, cómo nace esta idea. Así que Luis, todo tuyo. Bueno, nosotros somos Cake Makers, somos una compañía con más de 10 años de experiencia y nos especializamos en hacer este tipo de cakes de personajes o de vehículos, especialmente para fans, porque nosotros también somos fans de superhéroes y diferentes películas y caricaturas. Realmente hago una pausa ahí, porque ahí ya dio el detalle más importante. Estas figuras que tienen acá son tortas, amigos. ¿Esta es la torta que vos te comprás para el cumpleaños? Cariño, te están engañando. En lugar de nosotros en Argentina, el bizcochuelo con la velita. No, viejo, nada de bizcochuelo. Acá te ponemos un Yoda en el medio y te cantamos el feliz cumpleaños. Sí, como te decía, nosotros básicamente nos especializamos en hacer este tipo de pastel o de tortas, porque es lo que a nosotros nos gustaría, vaya, como fans de, por ejemplo, de Star Wars, era algo que siempre había querido yo desde niño, entonces ahorita que lo pudimos hacer, pues vaya, es algo que nos encanta hacer y ofrecer a nuestros clientes. Y todo esto, digamos, ¿ustedes lo hacen con un molde o todo a mano? Todas son esculturas hechas con algo que le llaman modeling chocolate, o es algo así como plastilina comestible, que es básicamente chocolate moldeable, que tú lo puedes moldear como si fuera una plastilina, algún clay, y con eso haces todos los cakes. Bueno, contame de precios, porque por ejemplo de nuevo, lo veo tan magnífico. ¿Cuánto vale esa torta de Batman? Bueno, usualmente un cake así ronda cerca de los $1,000. Ok. ¿Estos valen todos lo mismo o son distintos precios? No, era parte de un cake más grande. Ajá. Solo que digamos que guardé la cabeza para tenerla como display. Ya lo hemos hecho varias veces, yo solamente los repito algunos cakes para tenerlos como para muestra para la gente, para mostrarle a la gente el tipo de trabajo que podemos hacer, pero algo así, la ronda cerca de los 500, algo así como el Scorpion está cerca de los 1,200, 1,500, todo depende del tamaño del cake, del detalle que requiera cada cake y el personaje, o sea, son varios factores lo que afectan el precio. Bueno amigos, estamos entonces acá. Estamos acá con el gran Jeff, ya lo conocen, es a mi criterio uno de los mejores organizadores y de los eventos más grandes del estado de Florida. So Jeff, thank you for being on the video. Yeah, man. Tell us, what's going on today, man? This is an amazing show. What do we have? This is our Tampa Toy Con, once a year thing in July that we have. I try to bring out like a lot of different other, like usually I have dioramas and stuff. This time, but I want to just point out that the G.I. Joe, they are a charity costume club. All the costumes are made themselves. They came out as a total volunteer thing. So anything that they sell on the table goes to K9 for Warriors. Oh, sorry guys. And they do like a cosplay. They'll take photos with kids, and they take photos. So a lot of times they have a backdrop. They just don't have a lot of room right here. But basically everything goes to charity, and it's a strictly volunteer group, and it's the G.I. Joe. Amazing! This is amazing, and you guys look awesome. Yeah. Yeah. This and he's also doing the voice. I love it. I love it. All right. Man. Yeah. So that's something new that you haven't seen. Really. Yeah. This is new to me. They've been with us since 5 years ago when we started. They were at our first show. Okay. Excellent. You guys are based here in Florida? Yes, sir. Yeah, hey, I love that. He's fully charactered, right? I like it. All right. Yeah, perfect, guys. Any questions? You tell me how long you've been on this? What's the plan? Any coming show? Well, how many members you have usually in like going on now? And you're in Garrison, because what it is it's done by section, like of the state. So like when you come to Fort Lauderdale,
you'll see a different set of guys. They're going to be a whole nother okay. set. But So they you'll are see- all part of the same Yes, yeah, group, yeah. organization. Okay, Yeah, yeah, the it's all finest. The finest. The finest. Yep. I love it, man. We have about 30 people in Florida, Okay. but we have members in other states and even other countries as well. Yeah. Oh, in other Spain. countries. Yeah, we Yeah, have them in the Spain. UK, Spain, and I want to say we have some in Yeah, Puerto G.I. Rico Joe as is well. bigger than you think. It's not all motion. No, I know, yeah. It's not only motive, man. Los amigos acá de Finest Custom Club, para resumir, ellos son una agrupación con fines de caridad únicamente, en este caso para animales de servicio, perros de servicio. Y lo interesante es que la agrupación no son solamente ellos. Nos decían que son 30 personas o más en el estado de Florida, pero que también están en otros países como por ejemplo España. Así que esto es algo bien grande, ¿no? Así que bueno, dicho eso, espero que les haya gustado. Thank you so much, guys, for being on the video. Bueno, algo que me han pedido muchas veces, más consolas de videojuegos, y mirá lo que tengo acá para mostrarte. Acá al costadito hay dos curiosidades que las vamos a dejar para lo último porque es un poco incómodo y la verdad no me dieron permiso para agarrarlas porque, bueno, ya se van a dar cuenta por qué. Pero hablemos de lo que sí tenemos acá en la mesa. Así que vamos a hacer un vistazo, mirá. PlayStation 1, la edición Slim, chiquitita, $60. Nos explicaron que te lo dan con un control y con su transformador y cables para la tele. Sega Dreamcast, lo mismo, $150. PlayStation 2, el Brick, el famoso ladrillón, $115. Mirá la PlayStation original, PlayStation 3 original, $365. PlayStation 3 Fat, $365. Mirá, Sega CD, esto es una maravilla, $250 y $275. Se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Esta es la edición original que todavía traía el control de volumen para los auriculares. En el costadito, ya la edición que hicieron después venía sin esos controles. Mirá, $135 estándar en negro o $265, una edición, acá acércate un poquito para una edición en rojo transparente que está súper linda. Pasemos a Nintendo 64, mirá. Común, digamos la estándar, 125, 240 en verde, 280 en amarillito. Super Nintendo, $140. Acá tenemos el top loader de Super Nintendo, que está, espérame que no lo puedo, el top loader está $120. Enfócate en estas dos, que son los que me pidieron que por favor no levante. Son dos Super Nintendo modificados con una carcasa transparente. $300 cada uno, vale. Me parece que están hermosos. Y después acá juegos. Veamos qué más hay. Acá hay muchos juegos de Sega Saturn. Oh, mirá el Doom para Sega. No sabía que el Doom había salido para Sega Saturn. Vale $100. Wow. Duke Nukem 3D, otros $100. El Shinobi, juegazo de juegazos. Bueno amigos, entonces estamos acá con Abimael, Burgos, Florida, Toy Store. que ya lo tienen que conocer de videos anteriores, es una cara conocida bien amiga del Cajón Retro. Así que, amigo, contame ¿qué traes hoy? ¿Qué tenés acá? Lo primero que quiero presentarles, ¿verdad? Es la espada de Leon de los Thundercats. ¿La habéis visto? Sí, fuerte, ¿Sí? fuerte, sí. En metal completamente. Y esto es un regalo de nuestra parte. No, Sí. ¿me estás diciendo en serio? Es un regalo. Comenzamos con un regalo. No, boludo, dame de abrazo. Un regalo. Regalo. Muchas Tiene tu gracias. stand, la puedes colocar y se ve muy bien. Oh, hermano, Ahí muchas está. gracias. Adelante. Sin palabras, gracias. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Otro detalle importante, esta figura que estamos viendo de Skeletor and Friends es una edición exclusiva
El paquete está muy bien edificado. Eso está buenísimo. Sí, cuando Nunca vemos en lo la vi esta parte- edición, ¿eh? Sí, lo vemos en la parte posterior. Claro, le hicieron un arte hermoso, Un la caja arte está bárbara. espectacular. ¿Verdad Arte que de sí? caja que está hermoso. ¿Cuánto vale esto, Chen? Este está en $90. Es Ok. una edición especial que tiraron hace como 6 meses. Ya no hay disponible. Muy No bueno. está disponible, ¿verdad? Para la venta. Solamente quedan 2 al momento disponibles. Muy bueno. Aparte de eso, tenemos recién llegado el Batman de los cómics del Night Crusader. Esos son los nuevos. Estos son los Esos nuevos de nuevos. Mayfex. Sí. Mayfex, detalle con manos adicionales, accesorios completamente detallados. La nueva versión de ellos disponible también. Muy bueno. ¿Qué vale eso? Este está en $90. Ok. Este está en $90. Qué linda Otro figura. detalle importante. No podemos olvidarnos de los Power Rangers. Ay, mirá. La edición Lightning exclusiva también, la cual tenemos disponible recién llegado. Esto llegó apenas una semana. De verdad te digo un compliment para Sí. ustedes. Siempre que vengo, siempre tienen cosas Eso bien así, nuevas eso ustedes. así, actualizándonos constantemente. Siempre, sí, Es muy bueno. importante. Siempre es importante resaltar eso. Dentro de la línea también tenemos detalladamente el Voltron, que ya hemos visto, Uy, ¿verdad? qué hermoso. Este Voltron es Glow in the Dark, brilla en la oscuridad, Hermoso. doble tonalidad, espectacular. ¿Qué valor Este- tiene? Este está para $80. Muy bueno. Es una edición limitada, tampoco ya la hay disponible. Y no podemos pasar por alto a nuestro amigo Deadpool, que recién llega. Otro Esperamos más. la película, Y ¿verdad? ahora cuando salga la película se va Otra edición especial Claro. que tiraron de Deadpool con Hydro Man, el cual es exclusivo. Qué bueno. ¿Y qué valor tiene? Este está en $90 también. Muy bueno, muy bueno. Todo- Y allá veo que tenés veo Afrodita ahí a simple Sí. vista. Esta Afrodita se une Uy, mirá la vos. combinación de Afrodita con Minerva y los dos enemigos principales de Messenger. Qué bueno. No recuerdo los nombres yo, de los Yo enemigos. tampoco no lo los recuerdo. recuerdo, no recuerdo, así que se lo Pero debo. importante, ¿verdad? Es la edición 50 aniversario. 50 aniversario de Messenger. ¿Y qué valor tienen? Este está en 180 y este está en $190. Hermoso. La combinación son 2 figuras en cada paquete y es exclusivo Qué también. lindo que está. Sí. Qué lindo que está. Y para seguir, ¿verdad? En la línea, importante también mencionar otros exclusivos. Aquí estamos ya en la parte de lo que es Osamotu. Master of the Universe. Hermoso. Donde tenemos la nueva versión del Cyclone. Todos jugamos en algún momento con un Cyclone. Yo soy coleccionista primario de He-Man. de He-Man. Motu. Sí, sí, sí. Y sí. tenemos a Rockon y tenemos también a Extender. Hermoso. Sus ediciones exclusivas también. ¿Qué valores tienen? Contanos. Cada uno está en $40. Ok, perfecto. Sí. Muy bueno, muy bueno. Teníamos también a Joss, pero se nos fue Joss. Mejor, Las mejor. dos versiones. Perfecto, eso es lo que tiene que Se pasar. nos fue Joss a los 3 que traímos, así que no lo tenemos disponible. Pero de verdad estamos disponibles, estamos aquí en la mejor disposición. Cualquier tipo de mercancía que usted necesite, nos escribe, nos contacta y con mucho gusto. Y un detalle importante, ellos hacen envíos a todo el mundo. Correcto. O sea, nos están viendo de Colombia, de Argentina, de Uruguay, donde mucha gente y suscriptores del canal hay. Pueden contactarlos y ellos Con envían a mucho todos gusto. lados. Florida Toy Store, ahí nos consiguen y estamos en la mejor disposición. Excelente. Hermano, Gracias. Muchísimas Bien, gracias. Gracias a ustedes. Dale. Haciendo un excelente trabajo. Gracias por el auspicio siempre. ahí está, nos vemos. ¿Verdad que sí? Gracias. Bueno amigos, estoy acá con el buen Wok, que tiene un puesto de dimensiones poco comunes, ¿no? Miren lo que es esto. Paso caminando por acá y me encuentro con este zapper increíble. Y ok, tenemos que parar y hablar y ver de qué se trata este puesto. So my friend Wok, tell us, what's going on here? This is just amazing. Yeah. So we're here at a Toy Con where we make big toys. So I see. I'm a pop culture sculptor. I make oversized pieces. And for this event, I decided to make some oversized pieces. So we have the giant tech deck, the Nintendo Zapper guns, juice boxes, of course, the Rock'em Sock'em robots. And tell me, what is this made of?
Everything is made out of different materials. Some is wood, styrofoam, PVC, vinyl, fur. Look at this Furby. Look at this Furby. This giant is Furby. Careful, it'll bite you. And tell me, you have a factory? Is it homemade by you? Yes, yeah. So I'm out of Sarasota. I make all my stuff at my studio, which is located in Sarasota. I just built a warehouse for it. And this is like kind of the jumping off. This year is the year of me pushing and making artwork. This is definitely a point of attention, man. Yeah, and how long you been in the business? 1 year. 1 year. No, 6 months. Oh, wow. Yeah, this year, I'm pushing this year. This year is the year of Okay, me excellent. becoming excellent. Yeah, man, this is full-time definitely artist. a point of conversation and attention in every single show. You planning to be in more shows? So I'm typically an art gallery, and that's the environment. This is the first time I did, an event like type of this. an event, where I have a booth. So we'll see how it goes. It's more meeting people and talking. Amazing. And what's the most expensive item you have today? The Furby is probably my big ticket item. Look at this. Yeah, it's also a chair. It's an expensive thing that I have on display today. So we have the Furby. This is the most expensive item. Yep. $6,000, $6,000, amigos. Pero miren lo que es este. Miren lo que es este Furby. Es gigante. But it's not just a Furby. Oh, it's what- a chair. It is? It's a chair. Where's the chair? In the back? Around the other no. side. It's a chair. No, man, this is. Yeah, it's unique. It's very unique. It's an unusual thing to have in your house. No, You yeah. have to be a very eclectic person to own my art. It's amazing. It's amazing. And so in every piece that I make, I work in either my name Guac or something kind of funny. So on the tag, if you were to read the fine print, there's very funny things that I kind of work into it. Yeah. Okay, awesome. Thank you so much. Brother, thank you so much. Appreciate it, Wish you the yeah. best with the business. Thank you so much. Yep. Bueno amigos, estamos en otro puesto súper interesante y algo que nunca muestro en el canal son productos hechos con impresora 3D. Así que me pareció interesante mostrar qué es lo que hay acá, qué precios, y de repente me están mirando de otros países, como sé que lo hacen, pueden comparar costos en sus países. Sonic, $80 y está hecho con impresora 3D. Este Yoshi que está buenísimo, $120. Tenemos estas figuras de los cazafantasmas que valen $25 cada una. Y de paso, ya que estamos acá, voy a mostrar otras figuras que, si bien no son hechas con impresora 3D, igual están interesantes, ¿no? Para los amantes de las estatuillas, ¿sí? Aquí tienen por $50. Estas que son un poquito más chiquitas valen $15. Esta que de repente es un poquito más sugerente vale $15. La camarógrafa estrella me vino con cara como, ¿por qué tenías que decir eso? Quiero delatarlo, para que queden los registros. Bueno, y videojuegos, más videojuegos, esta sección. La sección videojuegos, ¿sabes qué? Hoy se la voy a dedicar a mi gran amigo Damián Ciacia, dueño de Retro Video Gamers, el grupo de Retro Video Gamers más grande de América Latina. Vamos a ver qué encontramos de NES. Cazafantasmas, $15. Ayer hice un video cortito con una curiosidad de cazafantasmas, a ver si lo vieron, ¿eh? Bad Dudes, $10. El Ghost and Goblins, hablando de clásicos, mirá, $15. Este juego la rompió en todas las plataformas. Hay públicos encontrados. A ver, vamos a hacer la encuesta. ¿Qué le gusta más? ¿En versión arcade, en versión Sega o en versión Nintendo? Tenemos el Defender 2 por $10. El juego de Misión Imposible, $5. Esta belleza de Game Boy en caja, el Zelda, por $150. No había visto que acá arriba tienen un NES por $100.
Bueno, este puesto tiene, wow, no sé, 90% solamente de robots. Esto que está acá es un GoBot. Vale $60. ¿Y cuál es la particularidad de los GoBots? Corrieron en los mismos años que nacieron los Transformers. Y acá en los Estados Unidos, digamos, el GoBot era la línea de Transformer que tus papás te compraban si no podían comprarte un Transformer. Es decir, había una diferencia de precios. Los Transformers eran más caros y, bueno, los GoBots eran un poquito más baratos y hoy día son un ítem coleccionable muy buscado. Un Jobstarter Top Spin no tiene precio, pero me encanta encontrarlo en la cajita, qué hermoso. Acá hay un blaster en su caja original, de todas maneras aclaro, esto no es el vintage, esta es la reedición. Porque si vamos a comprar Transformers, vamos a comprar Transformers en serio, viejo. Nada de esas cositas chiquititas. Mirá, esto es Fortress Maximus, vale $100. Yo solamente me puedo imaginar, o sea, ser chiquito, tener 8 o 9 y que este sea un regalo. Yo me vuelvo loco ahora. Y decía, mirá esta caja, mirá lo que es esta caja, mirá lo que es esto. Mirá, bueno, este está incompleto, me olvidé el nombre ahora. Está incompleto, le falta el autito, los misiles, pero no importa. Mirá lo que es esta caja, mirá, filmá la caja, porque esto es... Hay que llevar la caja entera. Mirá lo que es, una barbaridad. Mirá, más Transformers. ¿Qué opinan mis amigos ahí? Dami, ¿qué opinás? Darío, ¿qué opinan? ¿Se llevarían esta caja? Bueno amigos, acá estamos en otro puesto súper increíble y estamos con un buen amigo. So my friend, thank you for being part of the video. Thank you. If you want to introduce yourself. Sure, my name is Joe Malone and my company is Malone Vintage Estate Sales and obviously toy collectibles as well. Yeah. Thanks for stopping by. Absolutely. Yeah, it's hard not to because you have very unique items Thank here. you. So tell me first, what brought you to the collectible world? So I've been collecting toys pretty much my entire life. Starting with, He-Man. I've been collecting that, and I never really stopped. And I did toy photography for a while on Instagram, JC Malone, JC Milone. So I did that for a while, and that's kind of where my collection continued to grow. But now that I've accumulated such a large amount of toys, it's time to downsize it. So about your items, I mean, for example, I'm a big fan of He-Man. To me, that's top #1 on everything. Me too. Favorite so character. I see He-Man, I need to stop. It's a must for me. But tell me, what's the most unique item you have in the show today? I don't know if I have anything like super unique, but I do have this awesome Harley Quinn Hot Toys from the Suicide Squad movie. Oh. So I think she's pretty awesome. This is probably my most unique, most expensive item I had. And also Bree is here with me today. She is an amazing artist, and she did this Ghostbusters. Oh, wow. And these awesome Gambit, and she's got Cyclops there. She's a really talented artist, so I'm really happy to have her come over. Yeah, no, amazing, today. amazing. I got a couple of Jokers over here. That's the Hot Toys DX1 Joker, and then also that's a custom Cesar Romero Joker. So. Bueno amigos, estamos acá con el buen Seth, una cara conocida nuevamente a otros amigos. Remember me? Yes. Ya se tienen que acordar de él, lo han visto en eventos anteriores. So, my friend, tell us, what do you have today? What's the story of the day? Okay, so you see my booth before, Yeah. but there's something extra special here today. Okay. I want to promote Invincible Toys. So this is the company I work for. Excellent. We've been working on different toy lines and stuff like that. But the first one released was actually by our sculptor. He's born in Colombia. He's Colombian, and he designed these figures himself. There's an Invincible Toys sticker right there. But the cool part about it is the factory is out of Colombia. Follow Invincible Toys. Yeah. So we have Doom Center today. We have Doom Trooper, Fist Trooper, and a fan favorite, Mad Dog. Amigos, me parece que eso es algo súper destacable, ¿no? O sea, estamos hablando de diseñador, proceso, producción, fábrica en Colombia y lo traen aquí a los Estados Unidos para vender. La verdad que eso es súper destacable. Invincible Toys. Yeah, Invincible Toys. Guys, follow them in Instagram and take a look, get their products, all right?
Bueno amigos, ha sido todo. Miren esta tremenda escultura que me estoy llevando. Después la voy a poner en el video para que la vean. ¿Qué les pareció esta convención? Definitivamente de las que más me gustan porque yo soy un tipo de juguetes y de videojuegos. Sencillo, básico, rústico. Cuéntenme qué les pareció, ¿vieron algún ítem interesante? ¿Qué opinan de los precios? Cuéntenme la diferencia de precios con su país, de donde me están mirando. Ya lo saben, si esta convención les gustó y este video les gustó, les pido un like por acá, suscríbanse por acá y nos vemos la próxima.